Prepárate para adentrarte en un territorio donde la sombra de la ley se extiende, pero no alcanza, y la promesa de justicia se desvanece en el aire. ¿Qué ocurre cuando un crimen tan atroz que desafía la comprensión es cometido, y las instituciones designadas para proteger la policía y el propio sistema de justicia no solo fallan en actuar, sino que se niegan a creer a la víctima? Estás a punto de sumergirte en una narrativa que va mucho más allá de los titulares, revelando la fría y calculada venganza de alguien que fue doblemente traicionado, por la violencia y por la incredulidad. Imagina esta escena. El mundo, tal como lo conocemos, se ve súbitamente puesto de cabeza por un acto de brutalidad inimaginable. Una persona, destrozada por esta experiencia, encuentra fuerzas para buscar amparo en las autoridades. Relata los hechos, expone su dolor, su vulnerabilidad, confiando en que el peso de la ley recaerá sobre el agresor. Pero, en lugar de encontrar empatía y acción inmediata, se enfrenta a miradas escépticas, preguntas que dudan de su cordura y una burocracia que transforma su tragedia en un mero protocolo, rápidamente archivado, convenientemente olvidado. La policía, que debería ser el pilar de la seguridad, la deja a la deriva. La justicia, que debería ser imparcial, cierra los ojos a su verdad. ¿Y si te dijera que la historia no termina ahí? Que la falla sistémica, la incredulidad y la impunidad no fueron el final, sino el catalizador de algo mucho más grande y complejo. Cuando la esperanza en la ley se agota y la voz de la víctima es silenciada, una semilla peligrosa comienza a germinar, la de la resolución fría. No es un impulso ciego de rabia, sino una determinación gélida, nacida de la convicción de que, si el sistema no hará justicia, ella misma la encontrará. Esa es la esencia de lo que llamamos venganza calculada. ¿Alguna vez sentiste la frustración de una promesa rota? ¿El desamparo de no ser creído cuando tu verdad es todo lo que tienes? Esta es la realidad que moldeó a nuestra protagonista. El crimen que sufrió no solo la hirió física y emocionalmente, sino que la impunidad posterior la transformó. Dejó de ser una víctima pasiva. La mente que antes rumiaba el trauma ahora se vuelve hacia la estrategia, hacia la planificación. Los ojos que antes derramaban lágrimas de desesperación ahora observan con una perspicacia aguda, buscando las fallas, las grietas, los puntos de apoyo que la policía y la justicia no pudieron o no quisieron ver. Este no es un cuento sobre la glorificación de la violencia, sino una exploración visceral de las consecuencias de la falla del sistema. Es una inmersión en el proceso mental de alguien que, ante la más profunda traición institucional, decide que su paz y seguridad valen cada riesgo, cada paso meticulosamente planeado. La narrativa que estás a punto de presenciar revelará cómo la impotencia se convierte en poder y cómo el deseo de venganza puede manifestarse de formas que desafían la comprensión convencional. ¿Estás listo para entender las profundidades de una mente que, abandonada por todo, decide crear su propia forma de justicia? Prepárate para una historia donde las líneas entre lo correcto y lo incorrecto se vuelven borrosas, y lo único que importa es la verdad de una víctima que la policía y la justicia se negaron a creer. El evento traumático y la primera traición. Mi vida, antes de aquel día, era un tejido simple de rutinas y sueños cotidianos. Pero en un instante, todo se desgarró. Fui víctima de un crimen tan brutal, tan inimaginable, que dejó una herida no solo en mi cuerpo, sino en lo más profundo de mi alma. El miedo, la vergüenza y una confusión abrumadora se apoderaron de mí, envolviéndome en una capa de oscuridad de la que parecía no haber escape. Era un antes y un después tan marcado que mi propia existencia se redefinió en torno a ese dolor. Con el cuerpo tembloroso y el espíritu en pedazos, reuní hasta la última gota de coraje que me quedaba. Hice lo que se suponía que debía hacer. Busqué ayuda. Fui a la comisaría, esperando encontrar allí el amparo de la ley, la voz de la justicia, y la mano firme de la policía extendida para protegerme y castigar al agresor. Creí ciegamente que mi verdad sería suficiente, que mi sufrimiento sería comprendido, que la maquinaria de la ley se pondría en marcha para restaurar el orden que había sido cruelmente arrebatado de mi vida. Pero lo que encontré fue una pesadilla que superó al propio crimen. En lugar de empatía, fui recibida con miradas frías y escépticas. Mi relato, cargado de trauma y urgencia, fue tratado con una indiferencia burocrática que me hizo sentir como un mero expediente, un número más en una pila de casos que se despacharían con rapidez. Las preguntas, repetitivas e invasivas, parecían insinuar que yo era la que estaba equivocada, que mi memoria me fallaba, o peor aún, que lo había inventado todo.
La incredulidad policial no se manifestó en gritos o acusaciones directas, sino en silencios ensordecedores, en expresiones vacías que gritaban un mensaje claro: no eres creída. Tu dolor no nos importa. Mi grito de auxilio se perdió en los pasillos de aquella institución, ahogado por la rutina insensible de un sistema sobrecargado, o lo que era más terrible, por la negligencia de quienes debían haberme defendido. Yo no era solo una víctima del crimen. En ese momento, me convertí en una víctima de la ineficiencia y la insensibilidad institucional. Esta fue la primera traición que sufrí, y fue tan devastadora como el acto de violencia inicial. El impacto de ver mi dolor descalificado, mi sufrimiento minimizado, plantó una semilla amarga en mi corazón. Fue en ese instante que la angustiosa comprensión de que no habría justicia por el camino convencional se instaló, abriendo una grieta peligrosa entre lo que yo esperaba y la dura realidad que se me imponía. La impunidad se cernía sobre mi verdugo, y el terror de esa verdad me consumía. ¿Puedes imaginar la profundidad de esta desilusión? ¿El terror de ser abandonado por quien debería ser tu última esperanza? Esa es la base de la oscuridad que se desenvuelve a continuación. Si esta apertura te atrapó y te hizo sentir la frustración y la desesperación de nuestra protagonista, entonces necesitas ver lo que viene después. Antes de avanzar al siguiente nivel de esta pesadilla, haz un pacto con nosotros. Comenta abajo ahora, ¿cuál fue el momento en que sentiste que el sistema le falló a alguien que conoces, o a ti mismo? Tu voz importa. Deja tu me gusta, si tienes el coraje de sumergirte en las sombras de esta historia y crees que la verdad, por sombría que sea, necesita ser revelada. Suscríbete al canal y activa la campana de la muerte, notificaciones para no perderte cada paso de esta jornada de venganza calculada que la policía y la justicia nunca previeron. Los secretos más profundos están a punto de ser desenterrados. El veredicto de la injusticia. El primer golpe, el crimen, dejó a nuestra protagonista hecha pedazos. Pero fue el segundo golpe, aún más insidioso, el que selló su destino en un camino sin retorno. Tras la incredulidad policial y la frialdad institucional, la cruel verdad se impuso. El sistema legal, la propia justicia, no solo falló en protegerla, sino que se negó activamente a creer en su versión de los hechos. El crimen que la devastó sería, para el mundo exterior, un mero incidente sin solución, un relato posiblemente exagerado, o incluso una invención. El veredicto informal del sistema era claro: la impunidad del agresor sería el precio de su dolor. Esa constatación no fue un chispazo repentino, sino un dolor prolongado, un proceso corrosivo que transformó la esperanza en desilusión. Cada puerta que se cerraba en los pasillos de la comisaría, cada documento que era archivado, cada silencio de los oficiales que debían investigar, era un clavo en el ataúd de su fe en la justicia. La protagonista veía a su agresor caminando libre, intocable, mientras ella cargaba no solo el peso del trauma, sino también la humillación de no ser validada, de tener su verdad negada por aquellos que tenían el poder de actuar. El término veredicto de la injusticia aquí trasciende la falta de una sentencia formal para el criminal. Se refiere a la sentencia impuesta a la propia víctima, la condena a vivir con el trauma sin reparación, a aceptar que su voz no importaba, que su dolor no era digno de una investigación seria. La policía, al dudar de ella, al no profundizar, al archivar el caso sin resolución, emitió un juicio silencioso que deslegitimaba su experiencia. La justicia, en su abstracción, cerró los ojos a la crueldad que se desarrollaba ante sus narices. Esta falla monumental del sistema fue el punto de inflexión decisivo. La rabia y la frustración, antes dispersas, se concentraron en una convicción sólida. Si el mundo legal no creía en ella, y si el agresor estaba seguro bajo el manto de la impunidad, entonces las reglas tendrían que cambiar. Fue en ese momento que la semilla de la venganza calculada no solo germinó, sino que echó raíces profundas. La protagonista no quería solo castigar, quería probar que tenía razón, que su verdad era real, y que la justicia sí podía alcanzarse, aunque por medios propios. El veredicto final no se daría en un tribunal, sino en las consecuencias que ella misma orquestaría. ¿Alguna vez te has sentido tan desamparado por un sistema que la única salida parece ser tomar las riendas de la situación con tus propias manos? Ese es el abismo que nuestra protagonista enfrentó, y su elección lo cambiaría todo. Si el veredicto de injusticia te indignó y te hizo sentir la necesidad de una respuesta, comenta abajo cómo manejarías una situación de completo desamparo legal.
Deja tu me gusta si estás ansioso por ver a la protagonista transformar esa traición en poder. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta saga que desafía todo lo que piensas sobre el crimen y la justicia. La semilla de la resolución fría. El veredicto de la injusticia había sido pronunciado, no en un tribunal, sino en los pasillos silenciosos donde mi grito de auxilio fue ignorado. Para mí, este abandono por parte de la policía y del sistema legal no fue el final, sino el catalizador de una transformación asombrosa. La amargura que podría haberme consumido se metamorfoseó en una resolución fría y calculada, una determinación tan gélida como el desdén que había recibido. No era la rabia impulsiva de un momento, sino una convicción férrea, forjada en la fragua de mi dolor más profundo y de la más cruel de las desilusiones. Esta resolución no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de incontables noches de insomnio, donde la mente, antes atormentada por el crimen y la humillación, comenzó a funcionar con una lucidez implacable. En mi soledad, enfrenté la cruda verdad: el mundo no me daría la reparación que yo ansiaba. Si el agresor caminaba libre, seguro en su impunidad, y la justicia oficial se negaba a reconocer mi verdad, entonces la responsabilidad de encontrar una solución recaía únicamente en mí. Este fue el nacimiento de mi venganza calculada, no como un acto de crueldad, sino como una necesidad vital. La frialdad de esta resolución radicaba en su desapego emocional. Aunque el dolor del trauma permaneciera, la decisión de actuar no estaba impulsada por un deseo de venganza ciega, sino por una necesidad estratégica de supervivencia y paz. Era la comprensión de que para sanar y seguir adelante, la amenaza debería ser neutralizada. Esta nueva perspectiva me permitió ver más allá de la emoción inmediata, enfocándome en el objetivo final, la restauración de mi seguridad y la reivindicación de mi dignidad. La inocencia que el crimen me arrebató no podía ser devuelta, pero la capacidad de vivir sin miedo sí podía ser recuperada. Este fue el punto donde yo dejé de ser una mera receptora de la desgracia para convertirme en una agente de mi propio destino. La impotencia se disipó, sustituida por una sensación de control que, paradójicamente, nació de la absoluta falta de apoyo externo. Cada pensamiento, cada respiración, se alineaba con este nuevo propósito. El qué hacer se convirtió en una obsesión metódica, una misión autoimpuesta que me elevaba por encima de mi condición de víctima. Yo no buscaba que el agresor pagara un precio legal, yo buscaba que pagara un precio que trascendiera las cortes, un precio que solo yo podía imponer. La semente de esta resolución fría se arraigó profundamente. Transformó mi perspectiva sobre el poder, sobre la acción y sobre la justicia misma. Yo no esperaría más. Yo no rogaría más. En cambio, me convertiría en la fuerza que el crimen no pudo prever y que la policía y la justicia ignoraron. Este es el nacimiento de la sombra que el agresor nunca vio venir, forjada en el mismo lugar donde fui abandonada, el corazón de una mujer determinada a no ser silenciada nunca más. Si esta transformación te cautivó y te hizo reflexionar sobre la capacidad humana de resurgir, comenta abajo, ¿qué crees que es lo más difícil cuando se busca justicia por cuenta propia? Deja tu me gusta para apoyar esta historia. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte cómo esta resolución fría me llevó a la acción. La preparación silenciosa. Con el veredicto de la injusticia resonando en mi alma y la resolución fría forjada en mi corazón, me enfrenté a una nueva realidad: cómo transformar esa convicción inquebrantable en una acción tangible. Ya no había espacio para impulsos descontrolados ni para la furia ciega. El camino que se abría ante mí exigía una preparación silenciosa, un planeamiento tan meticuloso que rayaba en la obsesión, pero que estaba guiado por una claridad de propósito aterradora. Era como un ajedrez contra un adversario invisible, donde cada movimiento debía ser calculado con la máxima precisión para asegurar mi supervivencia y la victoria de mi verdad. Me sumergí por completo en un periodo de observación discreta. Mis ojos, que antes habían estado velados por las lágrimas y la confusión del crimen, ahora se convirtieron en lentes afiladas, absorbiendo cada detalle del entorno y de las personas que lo habitaban. Comencé a analizar patrones, a identificar rutinas, a buscar las grietas en lo que parecía impenetrable.
Cada fragmento de información, una conversación casual, un gesto repetitivo, un detalle olvidado era cuidadosamente guardado, como piezas de un rompecabezas complejo que solo yo podía armar. Esta fase no se trataba de una confrontación directa, sino de una comprensión profunda, de mapear el territorio exacto de mi futura intervención. La recopilación de información no se limitaba a hechos concretos. Incluía la lectura entre líneas, la percepción de lo no dicho, la intuición agudizada que se convierte en una segunda naturaleza para quien vive al margen de la seguridad y la justicia. Aprendí a usar el anonimato como un escudo protector y la discreción como mi arma más potente. Cada paso que daba era deliberado, cada decisión sopesada hasta el más mínimo detalle, pues sabía que el menor error podría costarme no solo la oportunidad de alcanzar mi paz tan anhelada, sino también mi propia seguridad. La policía había fallado estrepitosamente en protegerme. Ahora, mi supervivencia y la consecución de mi justicia dependían exclusivamente de mi propia astucia y determinación. Esta preparación silenciosa también fue un periodo de profunda transformación personal. La víctima que antes se sentía impotente y desvalida dio paso a una estratega implacable. El miedo, aunque seguía siendo una presencia latente, ya no me paralizaba. En cambio, se convirtió en un motor, una alerta constante que me mantenía vigilante y completamente enfocada en mi objetivo. Mi mente, que antes revisitaba el crimen en un ciclo interminable de tormento, ahora se dedicaba incansablemente a trazar escenarios, a prever reacciones, a construir mentalmente el camino hacia mi propia liberación. Era como un artista pintando una obra maestra sombría, donde cada pincelada era un paso calculado en dirección a mi versión de justicia. No compartía mis planes con nadie. El sigilo era absolutamente fundamental. Solo yo cargaba el peso y la responsabilidad de esta misión autoimpuesta. Esta soledad en la preparación era, paradójicamente, liberadora, pues me libraba de las expectativas ajenas y de la necesidad de validación externa. Mi determinación era inquebrantable, forjada en la convicción de que mi paz y mi seguridad valían cada riesgo, cada esfuerzo. Puedes imaginar la soledad y la intensidad de una preparación como esta, donde cada detalle es una cuestión de vida o muerte. La próxima etapa será la más crucial de mi travesía. Si la inteligencia y la determinación de mi protagonista te han atrapado, comenta abajo cómo crees que utilicé esta preparación para mi venganza calculada. Deja tu me gusta para mostrar que estás inmerso en esta jornada y suscríbete al canal para no perderte el momento en que la preparación se transforma en acción, revelando el secreto que la policía y la justicia ignoraron. La transformación interior de la víctima. La fase de la preparación silenciosa no fue meramente un periodo de planificación estratégica y recopilación de datos. Fue, en su esencia más pura, un crisol donde el alma de mi protagonista fue forjada. De ser una víctima traumatizada, emergía ahora una mujer de inquebrantable determinación. El crimen que había desgarrado su vida y la subsiguiente incredulidad policial que la dejó a la deriva, lejos de aniquilarla, sirvieron como un brutal, pero efectivo, catalizador para una metamorfosis interior profunda, una redefinición radical de su propia esencia, un renacimiento en las cenizas de su dolor. Antes, su existencia se definía por lo que le había sucedido, el miedo paralizante, la vergüenza silenciosa, la impotencia abrumadora. Ahora, el dolor, aunque persistía como una cicatriz latente, se transmutó en una fuente inagotable de energía. Se convirtió en un recordatorio constante de que había sobrevivido, de que poseía una fuerza latente, una resiliencia que ni siquiera ella misma conocía. La rabia, que en un principio podría haberla consumido en una amargura estéril, fue sublimada en un enfoque nítido y láser, un propósito inquebrantable que guiaba cada uno de sus pensamientos y acciones. No era una furia ciega, sino una energía controlada, dirigida con precisión hacia la búsqueda de su paz y su seguridad. Esta transmutación alquímica de emociones negativas en poder constructivo fue la culminación de su arduo viaje interior. Esta profunda transformación se manifestó de múltiples maneras. Físicamente, aunque no se convirtió en una figura imponente, su postura y su presencia irradiaban una nueva firmeza. Había una determinación inquebrantable en su mirada, una autoconfianza que antes estaba completamente ausente. Sus movimientos se volvieron más deliberados, más seguros. Mentalmente, la mente que antes estaba atrapada en el ciclo tortuoso del trauma ahora funcionaba con una claridad estratégica impresionante. Se convirtió en una observadora astuta, capaz de identificar patrones y puntos débiles donde antes solo veía caos.
La vulnerabilidad que la había expuesto a tanto sufrimiento se convirtió en una sagacidad agudizada, la capacidad de anticipar y planificar con una precisión fría y desapasionada, una habilidad vital forjada en la adversidad. Emocionalmente, mi protagonista desarrolló una resiliencia extraordinaria. Aprendió a manejar el miedo, a convertirlo en cautela útil en lugar de una parálisis abrumadora. La soledad impuesta por el abandono de la justicia la obligó a confiar más en sí misma, reforzando su autonomía y su capacidad de autosuficiencia. Comprendió, de la manera más cruda, que la verdadera seguridad no provendría de un escudo externo ofrecido por terceros, sino de la fuerza interna que había construido ladrillo a ladrillo dentro de sí misma. Esta era, en su esencia más pura, su verdadera venganza contra el destino que intentó robarle todo, el redescubrimiento de sí misma como una sobreviviente formidable, una arquitecta de su propio futuro, capaz de moldear su destino. Mi protagonista no se limitó a reaccionar pasivamente a los eventos, se construyó activamente en una nueva versión de sí misma, una que estuviera equipada para enfrentar los desafíos futuros y para alcanzar la justicia que el sistema le negó. Su identidad transitó de víctima de crimen a fuerza en acción. Este es, quizás, el poder más revolucionario de toda su historia, la capacidad de trascender el sufrimiento más profundo y emerger más fuerte, más sabia y más determinada que nunca. La policía y la sociedad la vieron como una víctima indefensa. Ella se transformó en una fuerza impredecible y formidable. ¿Puedes imaginar la profundidad de este nivel de transformación, donde el dolor más cruel se convierte en el catalizador para el redescubrimiento de tu propia fuerza interior? Esta es la esencia de la resiliencia humana llevada a su límite, una demostración asombrosa de la capacidad del espíritu para renacer. Si la metamorfosis de mi protagonista te inspira a buscar tu propia fuerza en medio de la adversidad, te invitamos a compartir este video para que más personas conozcan esta increíble jornada. Deja tu comentario abajo, contándonos cuál fue el aspecto de esta transformación que más te impactó. Y si aún no has formado parte de esta comunidad, haz clic en suscribirse y activa la campanita para no perderte los próximos pasos decisivos hacia la justicia personal. La ejecución precisa. Con la mente afilada como una hoja y el espíritu forjado en la resiliencia más pura, mi protagonista alcanzó el punto culminante de su travesía, la ejecución de su venganza calculada. Esta no fue una explosión de violencia descontrolada, ni un acto impulsivo dictado por la rabia ciega. Lejos de eso. Cada movimiento, cada paso dado, fue el resultado de meses de preparación silenciosa, de observación meticulosa y de una transformación interior que la moldeó de víctima a una estratega formidable. La policía había fallado en intervenir. Ahora, la intervención sería suya, precisa, fría e inevitable. La naturaleza exacta de esta acción permanece envuelta en un manto de discreción, un velo necesario para proteger no solo la narrativa, sino la propia integridad y seguridad de la protagonista. El enfoque aquí no reside en los detalles gráficos o explícitos de lo que se hizo, sino en la metodología empleada, en la intención implacable, y crucialmente, en el impacto innegable que esta acción tuvo. La protagonista no buscaba la retribución ciega del tipo ojo por ojo, ella buscaba neutralizar la amenaza de forma definitiva, asegurar su paz, tan largamente robada, y garantizar que el ciclo de dolor, iniciado por el crimen, llegara a un fin que la justicia formal no pudo o no quiso proporcionar. Su acción fue un acto de autodefensa llevado al extremo, una respuesta final y contundente a la impunidad que la consumía. Podemos inferir que la ejecución del plan implicó el uso inteligente de sus observaciones agudizadas y de su recién descubierta sagacidad. Quizás fue la exposición calculada de una vulnerabilidad cuidadosamente estudiada del agresor, la creación de una situación donde él sería confrontado con las consecuencias de sus actos de una forma inesperada y devastadora. O, quién sabe, la manipulación sutil de circunstancias que lo llevarían a un punto sin retorno, donde su poder sobre ella y, potencialmente, sobre otras víctimas inocentes, sería disipado para siempre. La protagonista utilizó la sabiduría femenina que desarrolló, la capacidad de ver lo que los demás ignoraban, de leer entre líneas y de actuar con una perspicacia fría y desapasionada. Se movió en las sombras, una figura invisible para el sistema legal, pero una fuerza innegable en su propio universo, operando con una lógica que trascendía las leyes escritas. La implementación de esta acción fue el momento en que la teoría se hizo práctica, donde el dolor latente se convirtió en una fuerza tangible, capaz de alterar la realidad. Fue un acto de coraje inmenso,
ejecutado con la calma y la precisión de quien sabe exactamente lo que necesita ser hecho y por qué. La protagonista no se veía como una criminal o una vengadora en busca de sangre, sino como una agente de una justicia más profunda, una que la ley simplemente no pudo o no quiso proporcionar. Ella cargaba el peso de esta decisión solitaria, pero también la ligereza de quien estaba finalmente tomando las riendas de su propio destino, liberándose de una carga insoportable. Esta acción, sea cual sea en sus detalles más íntimos, tuvo un impacto decisivo e irrevocable sobre el agresor y más importante aún, sobre la vida de la protagonista. Fue el punto de inflexión donde el miedo comenzó a disiparse, donde la sombra opresora del trauma comenzó a encogerse y a alejarse. La justicia, en su forma más personal y visceral, estaba siendo servida, y la protagonista, la víctima antaño indefensa e ignorada, era ahora la arquitecta intrépida de su propia liberación y paz. Si la audacia y la determinación de mi protagonista te han dejado sin aliento y con la mente a mil, comenta abajo tus teorías sobre la acción y lo que representa para ti. Deja tu me gusta para mostrarnos que estás totalmente inmerso en esta historia compleja y suscríbete al canal para no perderte los desenlaces electrizantes de cómo esta acción impactó al agresor y su entorno, revelando verdades que la policía y la justicia jamás investigarían. Las consecuencias inesperadas para el agresor. La acción meticulosamente planeada y ejecutada por mi protagonista no fue un fin en sí misma, sino un punto de inflexión que desencadenó una serie de consecuencias imprevisibles, especialmente para el agresor. Lejos de los focos de la justicia formal y de la vigilancia de la policía, la intervención de la protagonista reverberó en un plano que el sistema legal rara vez alcanza, el de la justicia personal y sus repercusiones subterráneas. Lo que siguió no fue un castigo legal visible, sino un desenlace que desmanteló la impunidad del agresor de formas mucho más insidiosas y eficaces de lo que cualquier sentencia de tribunal hubiera podido lograr. Su crimen, en su visión, había permanecido impune por demasiado tiempo, permitiéndole operar en las sombras, intocable. La acción de la protagonista, sin embargo, actuó como una fuerza desestabilizadora. No conocemos los detalles específicos, quizás fue la exposición de secretos que lo desacreditaron en su propio círculo, la destrucción de una red de contactos que lo sustentaba, o la creación de circunstancias que lo llevaron a perder el poder o la libertad de forma indirecta. Lo importante es que la ventaja que él poseía, la impunidad y la invisibilidad ante la ley, fue drásticamente alterada. La tranquilidad con la que él vivía, seguro en su convicción de que nadie lo alcanzaría, fue hecha añicos. Las consecuencias para el agresor fueron, irónicamente, un tipo de justicia kármica o de retribución invisible. Puede que no fuera esposado o sentenciado a una prisión estatal, pero su vida, de alguna manera, fue irremediablemente alterada. Quizás perdió su estatus, su influencia, su capacidad de operar libremente, o incluso su propia seguridad en un ambiente donde las leyes son diferentes a las de la sociedad formal. La protagonista no buscó encarcelarlo, buscó desactivarlo, removerlo de la ecuación de su vida y, posiblemente, de la vida de otros. Esta dimensión de la venganza es fascinante porque ilustra la eficacia de una acción que opera fuera de las convenciones. La policía y el sistema judicial, por sus limitaciones o fallas, no pudieron prever o impedir estos desenlaces. El agresor, acostumbrado a eludir la ley, se encontró confrontado por una fuerza que operaba con una lógica diferente, una que él no podía descifrar ni controlar. La consecuencia fue una desestabilización de su mundo, un precio que pagó no por la mano de la ley, sino por la acción determinada de mi protagonista. La historia no termina con un "y vivieron felices para siempre" para el agresor. Por el contrario, las reverberaciones de la acción de mi protagonista aseguraron que su impunidad fuera quebrada, de una forma u otra. Él aprendió que, incluso en ausencia de una justicia oficial, las consecuencias de un crimen pueden, de hecho, encontrarlo. ¿Puedes imaginar los giros del destino cuando la justicia toma caminos inesperados? Este capítulo revela que las acciones, por más silenciosas que sean, pueden tener impactos sísmicos. Si las consecuencias imprevisibles de esta historia te han intrigado, comenta abajo tus teorías sobre cómo la vida del agresor pudo haber cambiado. Deja tu me gusta para mostrarnos que estás inmerso en esta compleja trama y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de esta saga que continúa desafiando nuestras percepciones de justicia y venganza. El legado de una sobreviviente. A historia de mina protagonista não conclui como a superacao da adversidade,
ela se eleva para se tornar legado duradouro. Cada proba que enfrentou, cada lágrima derramada e cada batalla gana, ja fose en silencio ou como a forca da acao, nao so a transformar a maela, mas forjaram uma fonte inesgotável de sabedoria para que ma rodeia, especialmente para seus netos. Sua vida se converteu em farol, demonstrando que, mesmo depois das tempestades máis feroces, é posível nao so sobreviver, mas florecer como uma profundidade e uma perspectiva únicas. Este legado nao se manifestou en grandes discursos públicos ou en manifestos grandiloquentes, mas na esencia mesma de que mela se tornou. Seu olar, antes cheio de angustia, agora irradia uma serenidade profunda, uma paz conquistada com esforco e determinacao. Seus gestos, antes cautelosos e vacilantes, agora sao firmes e seguros, reflexo de uma segurança interna. A sabedoria que emana de la nao provén de libros ou teorías académicas, mas do conhecimento visceral adquirido a través da experiencia vivida en súa forma máis crúa. Ela aprendeu sobre a verdadeira natureza humana, sobre a fragilidade da justica institucional e sobre a inquebrantável forca do espírito individual. O impacto de súa sobrevivencia se faz evidente na forma en que interige como mundo. Ela se converteu en uma ouvinte atenta e compasiva, alguén que compreende as complexidades da dor humana porque a sentiu en súa propia pele. Súa empatía nao é superficial, é unha empatía arraigada na comprensao profunda do que significa sentirse invisível, desamparado e traído pela polícia. Este legado se manifesta en seus concelos discretos, nas licoes implícitas en súa maneira estoica de afrontar os desafíos diarios e na calma que transmite en momentos de crise. É a proba viva de que o crime e o sofrimento non precisan definir unha persoa para sempre, mas sim que podem refinala e elevala. Para seus netos, ela non é só unha figura de amor e cuidado incondicional, mas tamén unha mentora silenciosa e poderosa. Súa historia, embora tal vez non contada en todos os seus detalles cruz, se infunde na narrativa familiar como testemunho imperecível de resiliencia. Eles aprenden de súa fortaleza, de súa rotunda negativa a ser unha vítima perpetua e de súa asombrosa capacidade para encontrar a paz depois da tempestade máis escura. O legado de Mina avó é a verdade inegável de que a sobrevivencia non é meramente evitar a morte, mas reclamar a vida con todas as súas posibilidades, a pesar das cicatrices imborráveis que fican. É a certeza de que as experiencias máis duras podem, paradoxalmente, converterse nos cimentos de unha sabedoria profunda e carácter inquebrantável. Este é o verdadeiro triunfo que a policía e a justica oficiais jamais poderían ter oferecido. Vos se consegue perceber o poder transformador de unha vida que, habendo superado a escuridao, irradia luz e sabedoria, inspirando as jeracoes futuras? O legado de Mina avó é unha inspiracao que nos ensina que o verdadeiro triunfo reside na capacidade de converter o dolor en fortaleza e de deixar impacto positivo e duradouro en quen nos rodeia. Se o legado de resiliencia desta avó te inspira profundamente, deixe comentarionos contando o que significa para vos a verdadeira forca. Inscrévase en noso canal para continuar descubrindo segredos desta comovente historia e active a campanita para non perder nenhum capítulo. El poder de la sabiduría femenina. En mi ardua travesía, descubrí una fuente de fortaleza que a menudo es subestimada por la sociedad, pero que es increíblemente potente, y en mi caso, vital para mi supervivencia: el poder de la sabiduría femenina. Esta no es la sabiduría adquirida en libros académicos o en aulas universitarias, sino aquella que nace de la experiencia profunda, de la intuición aguda y de la capacidad innata de ver más allá de lo evidente, de lo superficial. En un mundo que me había intentado silenciar, desvalorizar y marginar, aprendí a confiar ciegamente en mi propio discernimiento, en esa voz interior que, para muchas mujeres a lo largo de la historia, ha sido una brújula infalible en tiempos de crisis. Después de que el sistema de justicia oficial fallara estrepitosamente en protegerme, y de que yo tomara la inquebrantable decisión de forjar mi propia forma de justicia personal, tuve que confiar en algo más allá de las normas y protocolos establecidos. Fue entonces cuando mi intuición se agudizó de una manera extraordinaria, casi sobrenatural. Aprendí a leer entre líneas, a percibir las intenciones ocultas de las personas, a detectar las debilidades en los muros aparentemente impenetrables que la policía o el crimen presentaban. Esta perspicacia no era magia ni suerte, era el resultado directo de haber vivido al límite, de haber tenido que depender exclusivamente de mis propios sentidos y de mi mente para navegar en un terreno sumamente peligroso y traicionero. Mi cerebro se convirtió en mi principal aliado,
desarrollando una capacidad de análisis y planificación estratégica que nadie, especialmente mis agresores, habría esperado de mí. Esta sabiduría femenina también se manifestó de forma evidente en mi habilidad para la observación meticulosa y detallada. Donde otros veían solo superficies, yo veía profundidad. Donde había silencio, yo detectaba indicios sutiles. Cada detalle insignificante, cada pequeña pieza de información que recopilaba, ya fuera un gesto, una palabra a medias o un patrón de comportamiento, se convertía en parte de un complejo rompecabezas que solo yo podía armar. Esta atención a lo sutil, a lo no dicho, es una característica poderosa que a menudo se cultiva en situaciones de extrema vulnerabilidad, donde la supervivencia personal depende crucialmente de la capacidad de anticipar y entender el entorno de forma holística. Además, el poder de mi sabiduría femenina residía en mi asombrosa capacidad de adaptación y flexibilidad. Los planes rígidos rara vez funcionan a la perfección en situaciones de alta complejidad y riesgo. La vida exige maleabilidad. Aprendí a ajustar mis estrategias sobre la marcha, a improvisar cuando era absolutamente necesario y a encontrar soluciones creativas e ingeniosas a problemas que, para cualquier otra persona, hubieran parecido completamente insolubles. Esta inteligencia práctica, combinada con mi intuición agudizada, me convirtió en una fuerza formidable, una presencia tranquila pero inquebrantable, capaz de navegar por aguas turbulentas y de encontrar un camino hacia la paz que, en un principio, parecía imposible de alcanzar. Mi poder no estaba en la fuerza física o en la autoridad, sino en la sutileza de mi mente y en la resiliencia inquebrantable de mi espíritu. ¿Puedes usted imaginar la profundidad de la sabiduría que se forja cuando la vida te obliga a confiar únicamente en tu instinto más primario y en la agudeza de tu inteligencia? Esa es la manifestación del poder de la sabiduría femenina en mi abuela, una fuerza tranquila, pero absolutamente inquebrantable, que la guió hacia su propia redención y la consolidación de su paz. Si esta perspectiva sobre el poder de la mente y la intuición femenina te ha cautivado, déjanos tu me gusta y comparte este episodio con tus seres queridos y en tus redes sociales. Queremos que más personas descubran la increíble fuerza que reside en la sabiduría innata de las mujeres. Y, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para acompañar cada paso de esta historia reveladora que te transformará. La paz conquistada. Con la acción decisiva ya implementada y el poder de mi sabiduría femenina plenamente manifestado, entré en la fase más anhelada de mi extraordinaria travesía, la conquista de la paz. Esta no fue una paz otorgada por un tribunal, ni una calma pasajera que dependiera de circunstancias externas. Fue una serenidad profundamente arraigada, forjada con cada batalla interna y externa, cada decisión valiente y cada acto de autoafirmación. La paz que encontré no era la ausencia de cicatrices, pues las heridas del crimen y la incredulidad policial siempre dejarían una marca, sino la capacidad de vivir con ellas sin que definieran mi presente ni opacaran mi futuro. El proceso de llegar a esta paz fue complejo y multifacético, un viaje que se extendió mucho más allá del momento de la acción en sí. Implicó un acto consciente de soltar la amargura y el resentimiento que podían haberse aferrado a mi alma como una sombra persistente. No se trataba de olvidar lo que había sucedido, pues el trauma deja una huella imborrable en la memoria. Se trataba de integrar esa experiencia brutal en mi historia personal sin permitir que la consumiera o la definiera por completo. Fue un trabajo interno continuo, una elección diaria de no permitir que la oscuridad del pasado eclipsara la luz del presente. Esta paz se manifestó en la reducción significativa de la ansiedad, en un sueño finalmente reparador y en la capacidad redescubierta de disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida sin la sombra constante del miedo o la amenaza. Esta paz conquistada también se tradujo en una sensación renovada de seguridad y control sobre mi propia existencia. Al haber tomado las riendas de mi propia justicia, eliminé la amenaza que me acechaba, o al menos neutralicé su poder sobre mí de una manera que la policía o sistema judicial nunca lograron. Esa sensación de vulnerabilidad abrumadora que me había perseguido por tanto tiempo comenzó a disiparse gradualmente, reemplazada por la certeza inquebrantable de que era capaz de protegerme a mí misma y de controlar mi propio destino. Este nuevo nivel de autonomía me permitió reconstruir mi vida sobre cimientos mucho más firmes, libres de la necesidad de aprobación o validación externa. El silencio, que antes era el cómplice de mi dolor y mi aislamiento, ahora se convirtió en un aliado, un espacio para la reflexión profunda, la gratitud y la conexión conmigo misma. Mis ojos, que una vez reflejaron angustia y desesperación, ahora brillaban con una calma y sabiduría inconfundibles, testimonio de mi viaje.
La paz no fue un destino final estático, sino un estado del ser dinámico que cultivé meticulosamente cada día, nutriéndolo con actos de autocuidado, la reconexión con la naturaleza y el amor incondicional por mi familia. Era la evidencia palpable y viva de que la sanación es verdaderamente posible, incluso después de las heridas más profundas, y que la venganza puede, en su forma más elevada, conducir a la liberación. ¿Puedes imaginar la inmensa liberación que se siente al, finalmente, encontrar la paz después de una lucha tan prolongada, solitaria y extenuante? La paz conquistada por mi abuela es un testimonio inspirador de la inquebrantable capacidad del espíritu humano para sanar, para encontrar cierre y para prosperar a pesar de las adversidades más abrumadoras. Si esta historia de resiliencia y la búsqueda de paz interior te ha conmovido profundamente, te invitamos a dejar un comentario compartiendo lo que la palabra paz significa para ti en este momento de tu vida. Tu perspectiva enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los últimos capítulos de esta impactante serie documental que te dejará sin aliento. Esta increíble travesía, pero el eco de su historia resonará contigo mucho después. Un crimen ignorado, una policía que dudó, una justicia ciega, todo llevó a una venganza calculada que, contra todo pronóstico, nos reveló el verdadero significado de la paz conquistada. Mi protagonista demostró que la fuerza más poderosa nace cuando el sistema falla y la única salida es crear tu propia justicia. No es solo una historia de supervivencia, es un manifiesto de resiliencia y una prueba irrefutable de que tu voz y tu paz son inquebrantables. ¿Estás listo para aplicar esta lección a tu propia vida? Si esta historia te impactó, comenta abajo qué significa para ti la verdadera justicia. Dale me gusta y suscríbete para que más almas descubran que, incluso en la oscuridad, la luz de la autodeterminación brilla más fuerte.